Acompáñeme a Génesis capítulo 4. Vamos a recordar una historia, pero que también es palabra viva que está allí. Y qué es lo que nos enseña a nosotros para que podamos crecer en Dios y crecer y madurar espiritualmente y vencer muchas cosas que están en nuestro corazón. ¿Se recuerdan de Abel y Caín? Bueno, vamos a leer un poco de ellos. Dice en el versículo 3 de Génesis 4: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué sucedió? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se enojó tanto que se le desfiguró el rostro. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Vean qué interesante, vamos a ver el misterio que hay ahí. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muy bien, paremos ahí. Vean qué importante esto. Fíjense que cuando vemos esto, recordamos el principio, que es lo que quiero hoy resaltar, enfocar, recordar, porque sé que todo lo conocemos, pero a veces nos pasa esto que estamos leyendo acá, y entonces nos encontramos en problemas con Dios, con nosotros mismos, y nuestra vida no va a tener la paz ni la bendición que Dios quiere que tengamos. Dios ha establecido una única manera, escuchen bien, para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Solo hay una manera, y es a través de la sangre, ¿sí? A través de la sangre. Porque está escrito en Ezequiel capítulo 18, versículo 3, dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo saben, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Es lo que Dios ha establecido. El alma que peca. Lo que peca es nuestra alma. Y creo que en una ocasión enseñé, aunque no sé si se quedó la grabación, si no lo voy a volver a enseñar para que se quede la enseñanza en video. Pero nosotros, cuando la Biblia traduce alma, realmente viene de 3 palabras hebreas diferentes. La palabra que se traduce como alma desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Sin embargo, son 3 palabras hebreas diferentes, lo que nos enseña, y está muy claro ya cuando lo vemos de esa manera, que tenemos 3 almas. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo tiene un alma o una mente, que es lo mismo. Nuestra alma en sí también tiene una mente. Por eso es que piensa, siente y tiene emociones. Y nuestro espíritu también tiene un alma, tiene una mente. Por eso es que nuestro espíritu oye, piensa, siente. ¿Sí me va a entender con esto? O sea, eso es bien interesante y hay que saber cómo sanar todo eso en nuestro corazón. Sin embargo, Dios estableció que el alma que peque, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y es muerte espiritual, aunque eso también trajo la muerte física. Cuando Adán fue hecho, y también cuando estaba Eva, ellos eran inmortales. Pero por causa del pecado entró la mortalidad al cuerpo de ellos. Lo que muere físicamente acá es el cuerpo. El alma, la muerte del alma es una separación de Dios. Porque todo lo que esté separado de Dios no tiene vida. Porque Él es la vida. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les enseñó qué hacer. ¿Sí? Dios les dio una clase magistral, aunque no se dice mucho de eso, pero entendemos el principio. Y si usted lee conmigo en Génesis capítulo 3, por favor, regresando ahí un capítulo. En Génesis 3, cuando ya después que Dios trató ahí con Adán y Eva por haber pecado, dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué dice? Y los vistió.
sea, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se vieron desnudos. Eso tiene también una implicación bastante fuerte, porque esa palabra desnudos no es solamente estar así sin ropa, sino esa palabra desnudos en hebreo significa confundidos. Confundidos, ¿sí? Se turbaron, se les distorsionó la mente. Pero entonces ellos pecaron, fueron desnudos también en el sentido que ellos estaban vestidos con la gloria de Dios, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza, y Dios se viste con su gloria, se viste de luz. Adán y Eva eran seres de luz. Cuando pecaron, Dios los despojó de esa gloria. Es por eso que en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron despojados. Dios le dijo a Adán y Eva, por cuanto ahora hay pecado en el corazón de ustedes, no son dignos de ser vestidos con mi gloria. Así es que se les retiró y ellos quedaron desnudos. ¿Estamos? Muy bien. Sin embargo, la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual. Pero Dios, en su gran misericordia, en su gran bondad, con aquel amor con que nos ha amado desde el principio, Dios tenía preparado, por decirlo así, un camino para poder salvar al hombre de esa muerte espiritual, de esa separación. Si alguien no desea que nos separemos de Él, es Dios mismo, porque nos ama tanto que nos quiere con Él. ¿Lo creemos? Entonces Dios les enseñó a Adán y a Eva, les dijeron, miren, la única manera en que ustedes puedan ser perdonados, aunque los tengo que sacar del huerto, pero la única manera en que ustedes pueden ser perdonados es que alguien pague por ustedes, alguien muera por ustedes. Lo estoy poniendo de una manera muy simple, ¿sí? Y entonces les dijo, ¿saben qué? Yo he dispuesto que mientras viene el tiempo en que aparezca quién va a pagar por ustedes, voy a aceptar, dijo Dios, la sangre, la vida de un cordero, de un animalito. Ese animalito va a morir en lugar de ustedes. Y entonces es por eso que dice que Dios los vistió, porque Él sacrificó. Dios hizo el primer sacrificio para el perdón. Porque Adán y Eva pues tuvieron la fe, dijeron, sí, está bien, Señor, reconocemos que nosotros tenemos que morir, pero gracias porque aceptas que este animalito derrame su sangre, porque la vida del alma, nefesh, del cuerpo, está en la sangre. Lo vamos a leer en Levítico, está en la sangre. Y entonces Dios los vistió por dentro, los vistió con la sangre, cubrió el pecado, porque eso es expiación. Diga conmigo, expiación. Expiación es cubrir el pecado, es perdonar, es condonar la deuda. Eso significa expiación. Entonces Dios con esa sangre condonó la deuda, perdonó el pecado y también los vistió por fuera. Muy bien. Ellos aprendieron su lección. Ellos le enseñaron a Abel, a Caín, a sus hijos, que necesitamos siempre sangre para recibir perdón de pecados. No hay otra manera. No podemos hacer ninguna obra, no tenemos nada con qué pagarle a Dios la deuda que tenemos por haber pecado contra Él. ¿Está claro eso? No hay nada con que podamos pagar. Y entonces Adán y Eva obviamente le enseñaron eso a Caín y Abel. De tal manera que acá, en este momento que se narra acá, cuando Abel y Caín buscaron el perdón de Dios, porque como constantemente pecamos, ¿o no? ¿Sí? Constantemente pecamos. Entonces viene acá el cuadro que Dios nos pone acá en la escritura para que aprendamos, porque toda la escritura es útil para enseñarnos. ¿Se recuerda? Para redarguirnos, para indicarnos lo que está mal, para corregirnos, indicarnos lo que está correcto, y para instruirnos en justicia, cómo debemos de hacer las cosas para que alcancemos la perfección. ¿Qué es alcanzar la perfección? En otras palabras, ser restaurados a la imagen de Dios como fue el hombre al principio. ¿Estamos? Y ser revestidos con esa gloria nuevamente. Es un proceso. Muy bien. Y entonces resulta que a Caín se le olvidó que lo único que Dios había establecido para recibir, para expiar nuestro pecado, para que el pecado fuera cubierto y recibir perdón de Dios, se le olvidó que el único medio es por la sangre. Como está escrito también en Hebreos. Sin sangre no hay perdón de pecado. Acompáñenme, lo vamos a leer, por favor, porque en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Deje un dedito acá en Génesis porque vamos a regresar. Pero para que veamos que está en la Biblia, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22.
dice, y casi todo es purificado o limpiado según la ley con sangre. Y lea en voz alta lo que sigue. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o expiación o perdón. No hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Está claro eso? Ese es el medio. Regresemos a Génesis, por favor. Abra su Biblia en Génesis capítulo 4 para que vayamos analizando. Fíjese que a Caín se le olvidó. Y vienen, entonces se presentan los dos hermanos para buscar el perdón de Dios para sus pecados, para los pecados que habían cometido. Viene Abel, que no olvidó la enseñanza, y Abel dijo, bueno, Señor, yo no puedo hacer nada para poder ser perdonado, no tengo nada, no tengo ninguna obra, no puedo hacer nada. Pero Señor, como tú lo estableciste, aquí está este cordero, es lo mejor, este cordero va a pagar por mí. Como una figura, como un tipo de aquel un cordero que un día va a venir a salvarnos. Pero Caín, como nos pasa o pasa mucho en este tiempo, se le olvidó. Y dijo Caín, no, yo voy a hacer esto otro para impresionar a Dios para que me perdone. Y entonces dice que trajo una ofrenda ¿dónde está acá? Del fruto de la tierra. Él trajo verduras, trajo frutos. ¿Saben qué es lo cómo quiso Caín recibir perdón del pecado? Porque este es el punto que quiero enfatizar. Es un principio, como les digo, básico, pero es la base de todo. ¿Estamos? Caín dijo, quiso alcanzar ese perdón a través de obras. A través de obras. Él llevó eso y dijo, voy a impresionar a Dios porque yo trabajé para que estos frutos produjeran. Yo haré la tierra, yo cultivé la tierra, sudé para hacer estas cosas. Y Señor, mira, aquí está mi trabajo. Mira lo que he hecho, Señor. Señor, merezco que me perdones por todo esto que hice. Pero ¿saben algo? A Dios lo agradamos únicamente cuando hacemos las cosas como Él lo ha establecido, no como a nosotros se nos ocurre. Caín quiso lograr el perdón a través de obras, cuando Dios había establecido, ¿sí? Y como está escrito, solo se lo menciona en Efesios 2:8, ¿sí? Por gracia somos salvos, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Dios claramente ha dicho, mira, no es por tus obras que te voy a perdonar tus pecados. Es por el derramamiento de sangre. Pero se nos olvida. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que pecamos, sabemos que pecamos, y como no tenemos fe en la sangre de Cristo por cualquier manera, o se nos olvidó lo que Dios ha establecido, entonces tratamos nosotros, cuando sabemos que hemos hecho algo malo, que hemos pecado, que hemos fallado, no importa el tamaño del pecado que hayamos cometido, pecado es pecado. Aunque también es cierto que hay pecados de muerte que traen consecuencias más duras que otras, pero pecado es pecado. Entonces, cuando nos sentimos mal porque hemos pecado, por ignorancia a veces o porque se nos olvidó, tratamos de hacer cosas, tratamos de orar más. Pecamos, al otro día estoy orando, estoy ayunando, estoy en la iglesia viendo qué hago. Estoy tratando de alcanzar favor de Dios por mis obras, cuando no es así. Cuando Dios lo ha puesto tan sencillo que en nuestro tiempo ya no es por la sangre de esos animales. Ahora ya hay alguien que derramó su sangre de una vez y para siempre, porque la sangre de Cristo Jesús sigue viva. La sangre de aquellos animalitos no solo duraban por un año. Hay un misterio ahí también, porque la gloria de Dios los cubría. Voy a enseñar el principio de cubrir en otras enseñanzas. Sin embargo, la sangre de Cristo que Él derramó para expiar nuestros pecados, para poder nosotros alcanzar el perdón de nuestros pecados, Él compró el perdón para nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es como Abel, ¿sí? Si hemos pecado, si hemos fallado, no importa el tamaño del pecado, ¿sí? Lo que importa es si confiamos o no en la sangre bendita de Cristo Jesús. Y entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como Él mismo nos dice el libro de Hebreos, y decirle: Señor mío, Dios mío, he pecado, he fallado, Señor. Es más, y hay que ser honestos. Recuérdese que la sinceridad es la llave de la liberación. ¿Sí? A Dios no le impresionamos con lo que le decimos o pensamos. Es que si le digo a Dios esto, ¿qué va a pensar? Se va a asustar Dios. Pero si Él oye nuestros pensamientos.
¿Para qué esconderle las cosas? Entonces decirle, Señor, la realidad, perdóname, sé que pequé, pero incluso, Señor, no te puedo ocultar, lo hice con gusto porque me gusta hacer eso. Sé que es pecado, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. Porque la realidad, mire, la realidad es que el pecado, la mayor parte del pecado no es feo. Si fuera feo, nadie lo hiciera. En Proverbios dice, el pan prohibido es sabroso. Esa es una realidad. Pero hay que ser honestos con Dios y decirle, Señor, perdóname, fallé. Es más, en mí está el deseo de seguirlo haciendo. Lo que pasa es que sé, Señor, que te tengo miedo del castigo, pero yo he fallado, he pecado. Padre, yo te suplico que la sangre de Cristo obre a mi favor. Yo clamo, Padre, la virtud de la sangre de Cristo para expiar mi pecado, para cubrir mi pecado. Yo clamo tu sangre, Cristo Jesús, y créame que con eso es suficiente para recibir el perdón. La incredulidad es lo que nos lleva, y no sé si les ha pasado a ustedes también, que pedimos perdón hoy. Incluso tal vez clamamos la sangre de Cristo y le pedimos, Señor, perdóname, perdóname por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero al otro día, otra vez estamos, Señor, perdóname por lo que hice, pidiendo perdón otra vez. Cuando la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, Él echa nuestros pecados tras sus espaldas y nunca más se acuerda de ellos. Créame que al otro día, cuando llegamos a pedirle perdón por lo mismo que ya le pedimos perdón, quizás en la noche o quizás en la madrugada, y al otro día a las 6 de la mañana otra vez le estamos pidiendo perdón por lo mismo, si tenemos oído para Él y si oyéramos su voz, Él nos diría, ¿de qué me estás hablando? De lo que hice, pero yo ya no me acuerdo. Yo ya te perdoné. Y Dios no está jugando. Si Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona cuando confiamos en la sangre de Cristo Jesús y que Él ya nunca más se va a acordar de esos pecados, si Él lo dice, así es. Lo que Él ha dicho, también lo hará. Y eso nos tiene que dar confianza y esperanza, no para tener libertinaje, no para aprovecharnos de esa bondad, de esa misericordia de Dios, sino para que nosotros tengamos gratitud, que habiendo pecado, habiendo hecho lo que hemos hecho, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón, sabiendo que la sangre de Cristo está viva y la sangre de Cristo clama, habla a nuestro favor. ¿Estamos? Caín se le olvidó eso. Él quiso encontrar el perdón a través de las obras. Ahora quiero aclarar algo, porque alguien dirá, entonces no tengo que orar mucho, ya no tengo que ir a la iglesia, no tengo que servir. No, estamos hablando de recibir el perdón del pecado. Pero una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que Dios arranque el pecado de mi corazón. Son dos cosas diferentes. El que Dios me perdone no me cambia, solo recibo el perdón y no recibo los juicios. ¿Estamos? No recibo la paga del pecado, que es la muerte del infierno. Pero necesito también que el Señor me salve del pecado, de la maldad, de la iniquidad que hay en mi corazón, para que entonces yo obtenga una transformación de carácter. ¿Está claro esto? Sí, eso hay que entenderlo también. Entonces sí tenemos que orar, sí tenemos que ayunar, sí tenemos que hacer todo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero es para poder crecer espiritualmente, para ser liberado, transformado y restaurado a la imagen de Dios. Pero para recibir perdón de pecado basta con arrepentir. ¿Estamos? Y cuando yo lo creo y lo tengo en mi espíritu, mire, créanme que eso me va a evitar sufrir por gusto. Paremos de sufrir. Porque cuando tenemos confianza en la sangre de Cristo Jesús, llegamos con Dios, el Señor, perdóname, fallé nuevamente, te ofendí, te deshonré, te desagradé, Señor, lo reconozco, no pude evitarlo, Señor, porque la realidad es que cuando sentimos ya hemos pecado. Es más, pecamos, es más el pecado que cometemos sin darnos cuenta que estamos pecando que el pecado que cometemos estando consciente que hemos pecado. ¿Está claro esto? Entonces, y pedirle perdón. Y cuando tenemos la actitud de Abel, vamos a darle gracias, Señor, gracias por perdonarme. Gracias por la sangre de Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias. Y créame que eso lo libera a uno.
Y tal vez el diablo se va a brincar encima y le va a decir a uno, y al ratito uno está adorando a Dios, y el diablo te podrá decir, y con esa cara estás adorando a Dios, ¿no ves lo que acabas de hacer? Y usted le va a decir, sí, con esta cara, porque no tengo otra. Pero es que Él ya me perdonó, ya la sangre de Cristo me cubrió, ya la sangre de Cristo pagó el rescate, compró el perdón para mí. Y eso es lo glorioso, esa es la gracia también de Dios. Y eso es lo que al diablo lo pone como la gran diabla. Parece sencillo este principio, pero créame que por no ponerlo por obra, por no creerlo, nos pasa a las de Caín. ¿Qué pasó cuando Dios vio la ofrenda de Abel? Y dése cuenta de un detalle cómo Dios actúa. Regrese conmigo por favor al versículo 4 de Génesis 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dese cuenta que Dios miró dos cosas. Primero miró a Abel, pero lo miró con agrado. Y después vio su ofrenda. Dios primero ve nuestro corazón. Dios primero ve nuestro corazón. Miró con agrado a Abel. ¿Y por qué lo miró con agrado? Porque se dio cuenta que Abel reconocía su condición y que Abel estaba presentándole a Dios lo que Dios había establecido. Abel llegó con sangre. Pero ¿qué pasó con Caín en el versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. No vio con agrado el corazón de Caín, que quiso redimirse con obras, ni miró con agrado las obras que había hecho. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces pensamos que pensemos en la iglesia, a veces pensamos que porque servimos en la iglesia mucho, o porque predicamos, o porque soy el pastor de la iglesia, a veces pensamos que nosotros ya no necesitamos de mucho perdón. Porque como hacemos esto y lo otro, Dios está contento conmigo. Dios a mí me debe un montón si todo lo que le he servido. Sin sangre no hay perdón de pecados. Aunque así sea el ministro más usado, o con más unción, o con más dones del Espíritu Santo. Sin sangre no hay nada. Ese es el principio que quiero enfatizar. Es por eso que en la enseñanza anterior vimos que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la sangre del Cordero Redentor. Sin sangre no hay nada. Hay que honrar la sangre de Cristo. Hay que honrar la sangre de Cristo. Si algo le agrada a Dios, créame, si algo le agrada a Dios, es que nosotros apreciemos, valoremos, estimemos la sangre de Cristo Jesús. Y cuando valoramos y estimamos la sangre de Cristo Jesús, vamos a estar tan agradecidos con su sangre que vamos a tener confianza de decirle, Señor, perdóname, por favor obra en mí con tu sangre, Cristo Jesús. Y vamos a aprender las otras cosas que la sangre de Cristo hace en las siguientes enseñanzas, para entonces pedirle todos esos beneficios, decirle, Cristo, obra con tu sangre en mí. Pero vamos a estar tan confiados, que vamos a estar agradecidos, que vamos a decirle, Señor Cristo Jesús, gracias por tu sangre, amo tu sangre, alabo tu sangre. Y créame que cada vez que pequemos y usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, le doy un consejo: manténgase alabando la sangre de Cristo Jesús, manténgase dándole gracias al Padre por la sangre de Cristo, dándole gracias a Cristo por su sangre, bendiga su sangre. Créame que no hay demonio ni espíritu de acusación que se le pueda acercar a usted cuando usted está alabando y bendiciendo y agradeciendo la sangre de Cristo Jesús. Eso es poderoso. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Estamos? Y entonces Dios se agrada, porque si algo le agrada a Dios es que estimemos la vida de Cristo que está en su sangre. ¿Cómo no se va a sentir agradado el Padre viendo que amamos la sangre de Cristo, confiamos en la sangre de Cristo, usamos la sangre de Cristo para lo cual Él la derramó desde el día que nació, desde el día que cortaron el cordón umbilical? ¿Estamos? Cristo desde que nació ha derramado sangre. Y hay sangre para todos los asuntos de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Solo le menciono algo: alguien tiene problemas con pasiones desordenadas, sexuales y de todo tipo, y no hay qué hacer. Pídele a Cristo que obre en su ser con la sangre que brotó de él cuando lo circuncidaron.
y verá lo que va a pasar en la naturaleza. En nuestra naturaleza hay sangre para todo. Tenemos problemas de malos pensamientos, pidámosle que obre en nosotros con la sangre que brotó de su cabeza cuando ensartaron en él esa corona de espinos. Tenemos problemas para orar, por ejemplo, para doblar nuestras rodillas. Pidámosle que obre con su sangre que brotó de sus rodillas cuando Él cayó con el peso de la cruz. Cristo, esa sangre tuya, esa vida tuya que brotó ahí, por favor, obra en mi corazón, en mis rodillas espirituales, para que pueda doblarlas en oración y tener una vida de oración. Porque me cuesta, me da pereza, Señor, pero pido la ayuda de tu sangre, de tu vida misma. Y así para cada cosa. Tenemos problemas con nuestra vista, siempre miramos lo que no debemos de estar viendo. Entonces clamemos la sangre que brotó de sus ojos cuando los deshicieron a golpes. Tenemos problemas con nuestro hablar, con nuestra manera de hablar. Pidámosle que obre en nosotros con su sangre que brotó de su boca, de sus labios, de su lengua, cuando la deshicieron a golpes. Nadie tiene excusa para no cambiar. Hay sangre de Cristo para cada parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Solo hay que confiar en la sangre de Cristo Jesús. Esa es la base, confiar en la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo está viva. ¿Usted sabe que la sangre habla? La sangre habla. ¿Y saben algo? Quizás para concluir estos principios hoy, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cuando Caín falló en no presentar la ofrenda de sangre, todavía, miren, Dios se acercó a él. Y leamos, por favor, en el versículo. Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 6, como Dios todavía le dio un consejo a Caín. Le dio la oportunidad todavía, fíjese. Dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, ¿no serás enaltecido? O sea, le dijo, si haces las cosas como deben de ser, vas a ser honrado por mí, porque Dios honra al que lo honra. ¿Estamos? Y luego le dice, y si no haces bien, o sea, y si pecas, por ejemplo, si no es que es no hacer bien, es fallar, es pecar, hacer lo contrario de lo que Dios ha establecido. Pero le dice, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Ahora bien, póngame atención un momento. Aquí lo tradujeron así, el pecado está a la puerta. Para los que leen hebreo, me han contado, porque yo no leo hebreo, he ido ahí haciéndole un poco, pero no es que lea hebreo. Pero para los que leen hebreo, dicen que en la Biblia hebrea se lee esto que dice aquí, el pecado está a la puerta, es que Dios le dijo, si no haces bien, en la puerta hay ofrenda para el pecado. O sea, afuera hay ofrenda para el pecado. En otras palabras, ve y trae un animalito y preséntalo en tu altar y yo lo voy a recibir. O sea, Dios le estaba dando la oportunidad todavía. Le dijo, mira, ve afuera, a la puerta hay una ofrenda de sangre, hay una ofrenda para el pecado. Pero Caín estaba tan enojado, y mire, esto pasa mucho. Caín estaba tan enojado que Abel, sin tanta cosa, había recibido bendición de Dios. Y él, con todo lo que había hecho de obras, de servicios, de llevar frutos, de llevar esto, de llevar lo otro, no hubo bendición. Entonces, de haber dicho Caín, aquel así por así recibió bendición y yo todo lo que hice, Señor, y a mí no me bendices, se enojó. Y así pasa ahora. Hay veces que alguien está confiando en sus obras, está en la iglesia, de repente ya alguien ahí medio mal, qué sé yo, de todo, ¿verdad? Y levanta sus manos y adora a Dios y recibe milagros, es bendecido. Y el otro que hasta hace rato está ahí, lo mira, y este pecador, y Dios lo ayudó. Y yo, Señor, es que aquel confió en la sangre, aquel confió en la misericordia de Dios, no en sus obras, para perdón. ¿Sí me estoy dando a entender con esto? Dios le dijo, mira, ahí afuera hay ofrenda para el pecado. Y entonces, sigamos leyendo. Y con todo le dijo, a ti será su deseo. Si tú quieres, te dejas dominar por el pecado, o que el pecado se enseñoree de ti, o tú te enseñoreas de él. Y la única forma de enseñorearnos del pecado es por la sangre de Cristo Jesús. Pero miren cómo es de bueno Dios. Le dijo, Caín, ¿qué te pasa?
Tú ya sabes que lo único que puede obrar para perdón, para expiar tu pecado, ve y hazlo. Pero tú decides. ¿Quieres que el pecado se enseñoree de ti con todo ese enojo, con todo ese odio, con todo? Mira nada más cómo estás. Y Caín estaba tan enojado que dispuso matar a su hermano. Usted se recuerda. Y todavía cuando Dios lo fue a buscar, sigamos leyendo porque esto es interesante. Me va a tomar unos minutos nada más. Ya en el versículo, cuando Caín había matado a Abel, en el versículo 9, dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora pregunto, ¿creen ustedes que Dios sí sabía dónde estaba Abel? ¿Sí? ¿Pero por qué le preguntó entonces a Caín? Todavía dándole la oportunidad de arrepentirse. Dijo: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Pero miren lo que hace el enojo, la amargura, el resentimiento y toda esa cosa. Viene Caín y le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces le dijo Dios, aquí sí, mire. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ah, la sangre habla. Y créanme que quisiera meterme en esto, pero lo voy a dejar para otras enseñanzas. Esta palabra aquí dice la voz. ¿Sabe qué significa esa palabra voz? En hebreo significa hablar fuerte, significa gritar. Prácticamente, y la palabra clama, que dice aquí, clama, también significa gritar, pegar alaridos. Eso significa. Dios le está diciendo: Caín, ¿qué has hecho? O sea, como quien dice: no pienses que me estás engañando, no pienses que no sé las cosas. ¿Saben algo, hermanos? Si no tratamos nosotros con el pecado, Dios va a tratar entonces con nuestro pecado. Y la forma en que nosotros tratamos con nuestro pecado es arrepintiéndonos y clamando la sangre de Cristo Jesús. Pero si no lo hacemos y tratamos de hacerlo por obras, entonces Dios va a tratar con nuestro pecado. Aquí a Dios cambió y le dijo: ¿qué has hecho, Caín? ¿Sí? No pienses que me estás engañando. No pienses que soy algún tonto que no sé lo que está pasando. ¿Sí? La voz, el grito, ¿sí?, de la sangre de tu hermano está gritando a mí desde la tierra. Ahora bien, se había cometido un asesinato, ¿verdad? Y esa sangre estaba gritando, pidiendo justicia. Porque la sangre asesinada, la sangre de homicidio, grita. Ahora imagínense ustedes en nuestra nación con todos los asesinatos que se cometen. ¿Cuánto grito saldrá? Porque lo que grita de esa sangre es el alma. Porque el alma del cuerpo está en la sangre. El cuerpo se hace polvo, pero el alma sigue viva. Esto es un misterio. Y Dios le dijo: yo estoy oyendo el grito de la sangre de tu hermano, del alma del cuerpo de tu hermano. Yo le estoy oyendo. Y como Caín no quiso ceder, entonces viene Dios y le dice en el versículo 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí ya vino el juicio. Pero ¿cuántas oportunidades Dios le dio? Ahora aprendamos nosotros. Mejor tratemos nosotros con el pecado confiadamente. Padre, perdóname, fallé, pequé. Y alguien puede decir: es que usted no sabe lo que yo hice. Sí, no lo sé ni lo quiero saber. Pero Dios sí lo sabe. Pero el principio sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Y ahora tenemos una mejor sangre. La sangre de Abel clamaba pidiendo justicia. Pero ¿sabe qué? La sangre de Cristo también está clamando y gritando a favor nuestro. Sí, miren, esto es bien poderoso. Acompáñenme así rapidito a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, y con esto concluimos la enseñanza de hoy. Hebreos capítulo 12, por favor. Esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Cuántos creen que esto es poderoso? Dios es bueno. Hebreos 12, versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Y qué dice? Léalo en voz alta. Y a la sangre rociada, a la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe algo?
Le voy a pedir que nos pongamos de pie porque queremos agradecer la sangre de Cristo Jesús. Cada vez que nosotros creemos a la palabra de Dios y fallamos y pecamos y venimos creyendo a su palabra, le decimos: Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, porque esa es la realidad. Hay pecadores sin Cristo y habemos pecadores salvos por gracia, pero todos seguimos siendo pecadores. En 1 Juan 1 dice que el que dice que no tiene pecado, que ya no peca, es un mentiroso. Pero cuando venimos con Dios: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, confieso que soy culpable de haber hecho esto y esto otro. Sé que no debería de haberlo hecho. Sé que pequé, Señor. Sé que te ofendí. Pero, Señor, lo hice. Perdóname. Reconozco, Señor, mi necesidad que me perdones. Por favor, lávame con tu sangre, Cristo. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? La sangre de Cristo empieza a clamar a favor nuestro. En lugar de pedir justicia, en lugar de pedir juicio por el pecado, la sangre de Cristo clama misericordia. Mire, de verdad, yo no he tenido esa experiencia, pero sí he escuchado a un par de personas que han hablado de tener esa experiencia, de oír el grito de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no habla, grita, y grita más fuerte. Esta palabra acá, cuando dice que la sangre de Cristo, o que la sangre habla mejor que la de Abel, esa palabra mejor, usted lo puede ver en la concordancia de Strong. Esa palabra de mejor significa más fuerte, más alto. O sea que la sangre de Cristo habla más fuerte, más alto, pidiendo misericordia. Padre, ten misericordia. Yo ya pagué por él. Yo ya pagué por ese pecado. Yo ya di mi vida por él. Y el Padre lo que oye es el grito de la sangre de Cristo. Miren, ese grito de la sangre de Cristo derrite el corazón del Padre. Y es por eso que aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, mira, el Padre está con su corazón tan lleno del amor y de gratitud por la sangre de su Hijo unigénito, que el Padre nos ve a través de esa sangre y nos ve con amor a pesar de lo que hemos hecho. Y es por eso que Él echa nuestros pecados tras sus espaldas. Y si entendemos eso, en las espaldas del Padre está el río de sangre de Cristo, llevándose nuestros pecados al mar del olvido. Hay que entender que ese es el mar del olvido, pero allí se llevan nuestros pecados. Por lo menos sepa ahorita que se los lleva al mar del olvido. ¿Para qué? Para que usted y yo nos sintamos libres. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre. Y eso nos va a hacer apreciar más y más la sangre de Cristo Jesús. No nos vamos a sentir condenados. No vamos a estar con ese sentimiento de culpa. No nos vamos a sentir, y eso nos va a evitar estar enojados o amargados o resentidos por las bendiciones que otros reciben. Vamos a estar tan agradecidos, Padre, y quizás podemos llegar a esto: Padre, yo no tengo lo que veo que esta otra persona tiene, pero Padre, me has perdonado. Padre, me has perdonado. Gracias, porque si no, ¿dónde estuviera si tú no me perdonaras? Estaría perdido, sin esperanza alguna, Padre. Pero gracias por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la forma de ir venciendo. Y luego usamos la sangre, pedimos la sangre para las otras cosas, ya no solo para el perdón, sino para la liberación, para la sanidad de la causa de todo ese pecado. Es por eso que hay misterios en la sangre muy poderosos. Amén. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque no es por obras. Gracias porque hoy entendemos aún más que no es por obras, Padre celestial, que podemos recibir el perdón de nuestros pecados desde el día 1 en que fuimos salvos de la paga del pecado. Gracias, Padre eterno, porque nos has dejado por escrito en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, porque nos has dejado por escrito en Isaías capítulo 1 que si hemos pecado, si hemos fallado, que vengamos a ti, Padre, y que razonemos como razonaste con Caín.
Pero ayúdanos a ser sensatos, Padre, para que razonemos. Y tú has prometido que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana al carmesí, tú los emblanquecerás como la blanca lana, como la blanca nieve. Gracias, Padre, porque está por escrito, es tu palabra. Y gracias también, Padre, porque nos has dejado por escrito que vengamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia, alcanzar gracia y recibir el socorro oportuno que necesitamos. Padre, gracias por la sangre de Cristo. Padre bendito, clamamos la sangre de Cristo para que venga a expiar, Padre, todo el pecado que no hemos confesado, Padre bendito. No tenemos idea de cuánto hemos pecado hasta aquí. No tenemos idea de cuánto enojo, Padre, cuánta frustración, decepción hay en nuestro corazón. Pero hoy te pedimos perdón. No queremos estar con enojo. No queremos tener odio. No queremos tener rencor ni resentimientos, Padre. Te suplicamos que la sangre de Cristo obre en nosotros. Obre en nosotros, Padre, para perdón de nuestros pecados. Te lo agradecemos, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén.